Buenas tardes, estimados alumnos. En la clase de hoy, en títulos valores en particular, estaremos analizando la factura cambiaria. La factura cambiaria se encuentra en los artículos 772 a 779 del Código de Comercio. En estos pocos artículos encontramos pues completa la regulación, sin que esto quiera decir que sea la única que debemos abordar cuando estemos analizando este tipo de títulos, en razón a que también requerimos el cumplimiento de algunos que son en materia contable y tributaria, precisamente para que se puedan allí agregar esos valores que deben ser deducidos frente a algún tipo de impuesto o de cara pues al Estado colombiano. Entonces aquí tendremos que armonizar perfectamente lo que significa la factura como título valor, pero también el significado que tiene extra dentro de los procedimientos tributarios y contables de una compañía. Entonces acá pues vamos a hablar de varios asuntos. También traigo a este escenario académico un formato de factura. Ustedes habrán visto a lo largo de sus carreras pues diferentes formas. Sin embargo, pues traigo una que, a pesar de ser básica, pues encontraremos la estructura claramente definida, como se exige dentro del código y también como se exige en la parte tributaria. En la primera parte, entonces, ustedes observarán la descripción de la sociedad acá en este pedazo. Allí no solamente por el logo de la empresa, sino que también porque tenemos que agregarle su razón social, su número de identificación tributaria, a agregarle su dirección y también los teléfonos en los cuales se va a contactar a esa persona jurídica que es quien emite la factura. Luego de esto encontramos de este costado, entonces, la factura, qué número de factura es. También encontramos la fecha de la factura. Acá pues para este caso hay una identificación de página por si fuera extenso entonces la relación de productos que se van a entregar. Entonces acá tenemos pues página una de una, y también encontramos el vencimiento. Este vencimiento de esta factura pues está programada por Excel, por lo tanto el vencimiento va a ser un estándar que es de un mes. Eso pues teniendo en cuenta lo que nos prevén las normas. Sin embargo, pues podríamos ajustarla de acuerdo a cuál sea la relación contractual que tengamos con nuestras contrapartes, por lo que no será en todos los casos un mes, sino que podrían ser, no sé, tal vez 3 meses, hasta 6 meses, pero pues es algo que se revisa con el equipo contable de manera que pueda haber un equilibrio en el ejercicio y no existe un descalce entre ingresos y entre los gastos que tiene la compañía. Luego de esto encontramos una segunda sección. En esta segunda sección es donde vamos a agregar la persona natural o jurídica a la cual le hicimos la prestación o la entrega del servicio, bien o servicio. Entonces acá encontraremos facturado a quién, encontraremos el NID de esa persona, natural o jurídica, encontramos la dirección, el teléfono y la ciudad. Acá entonces, bueno, adicional a otros datos como sucursales, dirección, teléfono y ciudad. ¿Eso por qué? Porque dentro del derecho tributario pues tendremos unas cargas adicionales que implican las ciudades de la que se está originando la prestación del servicio. Por lo tanto, es relevante agregarle cuál es el domicilio y de esa manera poder identificar dentro de esa zona o esa región cuál es el concepto a pagar en temas tributarios o asuntos tributarios. Luego de esto tenemos el cuerpo más amplio, que aquí pues en este escenario está apenas diligenciado en dos espacios. Encontramos entonces acá la referencia. Esta referencia será la que tiene que ver con el número que ha calificado de servicio dentro de la sociedad. Para este caso acá tenemos referencia 03, que equivale a las asesorías jurídicas, y el 04, que equivale a los gastos de representación judicial. Entonces, acá, como ustedes pueden observar, pues se trata de una sociedad que se dedica a la prestación de servicios que son de derecho o asociados con la rama del derecho. Encontramos acá por hora que se cobra 1.000.000 de pesos, y en los gastos pues se está cobrando 864.000 pesos por la prestación pues de una asesoría legal tradicional. Entonces acá lo que podemos ver es que se pueden agregar cualquier otra cantidad, insisto, de bienes o de servicios. Acá, pues lo que habrá que tener en cuenta es que estamos haciendo una prestación de un servicio, pero que se debe prestar primero el servicio para después sí poderlo facturar. Finalmente, cuando vayamos a la última parte, al último esquema, encontramos acá pues cuál es el valor bruto de la operación, encontramos si hay lugar o no hay lugar a descuento, encontramos un subtotal,
Encontramos el IVA, el impuesto al valor agregado, pues como quiera que este servicio estaría grabado con el 19%. Encontramos acá pues retención de IVA, retención de ICA, retención de fuente, anticipos y un total. Todas estas pues tienen asocio, como les indico, depende de la ciudad del país de la que se ejecuta y depende del régimen tributario al que obedezca la prestación del servicio o que obedezca la entrega de los productos determinados. Adicional, nosotros encontramos aquí pues una serie de información que tiene no solo asocio con el título, valor, factura, sino también con el régimen tributario. Entonces procedo a indicarles que menciono. IVA régimen común, actividad económica 720, tarifa de ICA, Bogotá el 0,9 por mil, resolución de la DIAN, ahí va el número, de fecha tal, numeración autorizada por computador del 1 al 1000. Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio de acuerdo al artículo 774 del Código de Comercio. Esto estamos hablando de una factura que está expedida antes también de la obligatoriedad de vigencia de las facturas electrónicas, pero ya hablaremos de ellas pues en su momento. Acá encontramos el valor que también tendrá que ser no solamente en números, o sea, acá abajo el total, sino también en letras. Y luego de eso encontramos que en caso de mora se causará el interés autorizado por ley, es decir, el máximo que certifica la Superintendencia Financiera. Y acá hablamos también del pago electrónico a una cuenta determinada de un banco determinado. Por último, el espacio también importante es el de recibido y aceptado que aparece de este lado junto con la cédula y la fecha. Esto pues va a tener importancia en la medida en la que se dispone por ley, o sea, lo que tiene que ver en nuestro código, las aceptaciones de las facturas, aceptaciones que se harán de una manera expresa o también de una manera tácita que lo revisaremos a lo largo de esta sesión. Sin embargo, acá como ustedes observan, pues de pronto en la parte final habla del documento original. Esto también tiene bastante importancia porque el documento original debe volver con la persona que lo emitió. O sea, para este caso, si se trata de mi empresa y hago la facturación, el título original tiene que volver conmigo y la sociedad debe quedarse con la copia. De manera que si yo voy a ejecutar esto vía ejecutiva, entonces tendría que llevarme este título original con el recibido y con la aceptación indicando pues también la fecha. Claramente, solamente lo podré ejecutar después de la fecha de vencimiento, que como indiqué, esto por obedecer a un estándar, una fórmula, pues sencillamente va a ocupar un mes. Es decir, que si la prestación del servicio se da hoy y se emite la respectiva factura, entonces tendrá que pagarlo dentro de un mes, so pena pues de poder acudir con la obligación vencida ante un juez para que sea pagada la misma. Listo, esto es un poco de la estructura. Sin embargo, hay muchísimas formas en las que se pueden generar las respectivas facturas. Lo que encontramos hoy día también importante es que las facturas pues tienen ya mecanismos electrónicos, por lo tanto no estamos dentro de un régimen en el que podamos tener la facturación impresa, sino que la factura toda se ha ido volcando hacia pues, facturación electrónica de acuerdo a las normas actualmente vigentes. Eso no quiere decir que con la prestación de un servicio, de un bien o de un servicio, pues no se tenga que realizar la respectiva factura, pero estaríamos hablando de en la manera de comprobar que se prestó diferente a la que queda supeditada a una fecha de vencimiento, que es precisamente esa la que se puede negociar en el tiempo. Entonces, para ponerlo un poquito más práctico, esta factura, por ejemplo, si la tuviéramos a 3 meses, o sea, este pago de los honorarios que se prestaron por una asesoría se va a pagar en 3 meses, quiere decir que una vez sea aceptada, firmada aceptada, se dé todos los requisitos, yo podría llegar a negociarla, es decir, que por el reverso podría esta original endosarla y de esa manera poder circularla recibiendo unos dineros que yo espero en 3 meses, pero simplemente los podría recibir de inmediato. Esto es importante mencionarlo porque muchos empresarios no observan que es un título valor que tiene vocación de ser negociado y por lo tanto guardan estos títulos durante 3 meses esperando a que les sea pagado cuando pueden en realidad venderlas con un descuento y sencillamente poder obtener un recurso para seguir desarrollando sus actividades. Eso en esencia es la operación del factoring
que es la negociación del título valor factura, pero que más adelante vamos a profundizar. Ahora, vamos a ver esas características que tiene este título valor factura cambiaria. La primera, pues es que la expide el vendedor o la expide el prestador del servicio. Eso quiere decir que si yo soy la persona que estoy entregando los bienes a determinada empresa, yo soy el que tengo que hacer dentro de mi formato la respectiva factura. Si yo soy el prestador de un servicio, soy yo el que tiene que hacer la expedición de la factura, indicando que determinada empresa es la que tendría que realizarme el pago en determinado tiempo. Esto tiene también asocio en las relaciones, digamos que contrato macro, entre comillas, quiere decir que yo podría tener un contrato por detrás, por ejemplo, un suministro, y ese contrato entonces se va a ir ejecutando de manera sucesiva, pero la facturación se causará de, no sé, tal vez sea mensual, quincenal o tal vez sea por cada entrega de los bienes que se requieran. Lo mismo puede pasar con la prestación de los servicios. Hacemos un contrato durante un año, pero generamos una factura mensual. Eso también implica que la persona que presta el servicio pues tenga que desarrollar unas actividades de cara a la ley que, insisto, pues tendrán que ver con materia tributaria. Por otro lado, si estamos hablando de prestaciones de servicio, pues también tendría que considerar el pago de sus aportes de seguridad social y demás que van a exigirle para después desembolsarle los dineros en virtud de ese contrato que existe. Ahora, esa factura expedida por el vendedor o por el prestador del servicio tiene que estar supeditada también a la entrega o a la prestación material, bien sea de los bienes o bien sea de los servicios. Eso quiere decir que yo tengo que hacerle la entrega física de los bienes a la persona, al comprador, y también tendría que hacer una prestación personal, a menos que tuviéramos otra disposición, pues al beneficiario de ese servicio, o sea, la empresa que requiere mi atención. ¿Qué debe también concurrir en esto? Es que, y eso en la vida práctica es importante, que exista una completa armonía entre las personas que están emitiendo la factura, o sea, la empresa, digamos, en este caso sería yo el que estaría prestando el servicio, y quien lo está recibiendo, ya que esto es lo que genera mayor discusión cuando estamos viendo aceptación de la factura, y es que tiene que existir una entrega física y real de los bienes o una prestación real de los servicios y por lo tanto debe dejarse alguna constancia en la medida en la que se va ejecutando, porque después es donde entraremos a revisar algunas controversias que implicarían devoluciones de facturas o no aceptaciones de facturas y esto redundaría en un desgaste pues digamos que innecesario si se hicieran las cosas de la manera correcta y estructurada. Por lo tanto, una de las sugerencias frente a este aspecto de la prestación del servicio y la entrega del producto es que estemos completamente alineados con esas estructuras o esas direcciones o esos trabajadores que van a hacer el acopio o recibir esos bienes o esos servicios. Entonces sí es importante que tengamos adicional a la factura la relación de documentos que acrediten que efectivamente se prestó o se entregó. La factura también, como lo dije hace un rato, puede correr dentro de un contrato que puede ser entre comillas un contrato macro de un año, 2 años, 3 años, de 6 meses o por prestaciones, etcétera. Eso ya viene el contrato que ustedes pretendan realizar. Pero adicional, no podemos desestimar que hay unas negociaciones que se pueden realizar de manera verbal. Por lo tanto, entonces no en todos los eventos se va a requerir que tengamos nosotros un contrato para aprobarlo, sino que simplemente se prueba es con la ejecución o con la entrega de los bienes. En esa medida yo puedo estar haciendo o emitiendo facturas debidamente autorizado simplemente con la prestación del servicio, con la entrega del bien, más no con un contrato que esté atrás de este, o sea que puede operar cualquiera de las dos, o tener un contrato o no tenerlo. Sin embargo, contra la prestación o contra la entrega yo tengo que realizar el proceso de facturación. ¿Qué se exige? Tengo yo que emitir un original, para este caso sería este que dice documento original, y 2 copias. Entonces, dentro de lo que normalmente se observa en esta prestación de servicio y en estas entregas de bienes, es que el que recibió los bienes o recibió el servicio
pretende quedarse con la factura, la original. Y siempre se va a discutir sobre esa expectativa que se tiene porque hay cierta relación de inseguridad jurídica o de inseguridad con la persona que está prestando el servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo recibiera, poniéndonos de los dos lados, lógicamente, si yo recibiera en la empresa la factura original y no la alcanzo a revisar, simplemente le doy la firma de aceptación y se la devuelvo, sencillamente yo lo que podría hacer es que olvide por algún momento o esté mal escrito en la descripción de los productos o servicios y puedan ejecutarme. Es decir, que si yo obrara de mala fe, llegaría y entregaría la factura original, me la reciben, me la llevo, indicando que son 10 servicios de asesoría cuando en realidad solamente fue uno. Eso quiere decir que podría estar cobrando obligaciones inexistentes dentro de un proceso ejecutivo simplemente porque hay una aceptación tácita del documento. Y del otro lado, también pasa algo particular. Es que si yo llego y entrego la factura original y la factura original se extravió o se pierde, pues entonces pasa algo también. Y es que yo no tengo la posibilidad de cobrar. Entonces, como ustedes observan, hay una relación bastante complicada en la medida en la que existe lugar a una aceptación tácita, pero también existe la imposibilidad de cobrar la factura. Por lo tanto, hay varias sugerencias al respecto. Una que yo he manejado varias veces con las empresas es pues es que finalmente yo podría imprimir sin que acá, acá donde dice original, pues pudiéramos decir que son varios originales, no pasaría nada. Para el efecto, las dos partes tendrían la factura original, lo que no significaría que convertamos dos obligaciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es empalmar un poco mejor el tema. Y ese tiene que ver es con el proceso interno que tenga la empresa para surtir su proceso en facturación. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un equipo estructurado, unos responsables y tenemos el procedimiento adecuado, pues sencillamente va a correr una factura por la empresa y no vamos a tener mayor problema. Entonces, eh, este original, vamos a suponer que se entrega, la empresa entonces tendrá un tiempo para hacer la revisión respectiva de la prestación de los servicios o de los bienes, la entrega de los bienes, y sencillamente entonces procederá a pagarla. Pero, ¿qué es lo que, insisto? Mientras eso pasa, y puede que sucedan más cosas por detrás, sencillamente si usted no tiene el título original, pues no se puede presentar ante un juzgado y hacer efectivos los derechos que tiene aquí incorporados. Entonces, sugerencia, tengan sus dos originales, sencillamente se firman los dos, van a hacer exactamente lo mismo y lo que usted espera es que la factura se la paguen y lo que tendría que proceder es a devolver, a cancelar el título precisamente porque ya se ha prestado. Ahora, podría existir otras dificultades y es que en materia contable, dependiendo cuál sea el sistema, yo solamente puedo causar los eventos en la medida en la que se ejecutan. Eso es parte de lo que las NIF nos van a indicar. Eso quiere decir que habrán sistemas que sean muy cerrados en los que no me permita sacar dos facturas, sino que eso lo asimila a tener dos títulos o dos prestaciones. Es decir, que ya para ese caso la empresa no consideraría que está en una prestación, sino que estaría en dos prestaciones de servicio, lo que le incrementaría sus ingresos cuando en realidad en la vida real pues no pasó. Entonces acá tenemos que revisar también cómo es ese empalme con nuestros sistemas, ya que las facturas pues se generarán de acuerdo al hecho que se causa y eso pues solamente podrá ser una vez se ha ejecutado la prestación o se ha entregado el bien. Entonces hay que revisar también cómo se empalma esto en materia tecnológica. El original que es firmado, o sea, el documento, esta factura que está firmada acá en original y que acá nos dice original, esta factura entonces será el título valor negociable. Es decir, será el título valor que yo puedo agregarle por detrás los endosos respectivos y empezarlo a circular. Y acá entonces me quiero detener un poco en este aspecto de la circulación de este título, porque nosotros encontramos que hay contratos, los que yo he llamado macro, o por los que corren pues estos títulos valores, en los que se especifica que no pueden ser negociados los títulos. Esto es una forma de sacar del comercio el título, pero esta es una forma que no es dable o no es viable precisamente porque el título tiene la vocación de negociabilidad.
Es decir, que a mí no me podrían impedir que yo haga negociaciones con el título original. Lo único que va a cambiar es la persona que se acercará a hacer la reclamación del dinero por la prestación del servicio. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo también tendría que prever qué tipo de contrato es el que estoy manejando detrás, porque yo lo he visto en la práctica y se da es que la relación comercial es tan fuerte, digamos que tan cerrada, que a mí no me permite entonces el desarrollo de mi tarea, al menos de hacer una negociabilidad del título. Y eso no es porque la ley me lo impida, sino es porque la empresa que está obligada a pagar me lo impide. Y eso es realmente una práctica mala, una mala praxis, lo he visto un par de veces, pero los títulos no podrían tener este tipo de restricciones, ya que sobre la factura pues no existe. Por lo tanto, la vocación de negociabilidad nos permitiría hacer en todos los eventos operaciones de factoring. Sin embargo, pues les comento porque podría llegar a pasar en que usted tenga un bloque de facturas, las pretenda negociar, pero en realidad usted tenga una prohibición contractual que lo que puede llegar a generarle es que ese contrato se pierda o se caiga o tal vez sea demandado usted posteriormente. El original, insisto, de la factura la debe conservar el emisor. Esto quiere decir que el original lo tiene que conservar el que prestó el servicio o la persona que vendió los respectivos productos. Y el obligado, o sea, la empresa a la que usted le hizo la prestación, pues tendrá que quedarse con copia. Ante la dificultad, la sugerencia es sencilla, los dos tengan un original, sencillamente solo se ejecutará uno de los dos precisamente porque pues cada parte tiene uno. ¿Listo? Sigamos. Como nosotros tenemos hoy día una factura electrónica, entonces también hay que prever que estas facturas pues tendrán el cumplimiento de una serie de requisitos. Y esto no quiere decir que lo saque del Código de Comercio, sino que al contrario les da otras reglas de negociabilidad, otras reglas de cumplimiento y también una vigilancia especial de parte del Estado colombiano. Por lo tanto, no debemos ver la operación con los títulos valores factura cambiaria, sino que tenemos que verlos como un amplio un poco más grande, más amplio, de mayor seguridad, en la que la mayoría de facturas que van a empezar a circular y a correr pues tienen esta característica de ser títulos valores electrónicos, sin que esto pierda en algún momento alguna de las características, simplemente es un ejercicio de mayor control de parte de las entidades del Estado y también de seguridad frente a las partes que están haciendo este tipo de negociaciones o emitiendo este tipo de facturación. Entonces, aquí en esto quiero hacer una precisión porque no solo para este título valor, tal vez se vea un poco más por lo que estamos hablando de sociedades debidamente constituidas, pues, o en apariencia debidamente constituidas. Es importante ver la relación que tiene la factura frente a una parte y frente a la otra. Es decir, este título afectará la contabilidad de las dos partes. Entonces, para mi caso, que soy la empresa prestadora, esto se convertirá en parte del activo y es una cuenta que está por pagar para mí. Es decir, que yo puedo tener 300 de estas facturas y sencillamente me las tendrán que pagar en un futuro a la parte de mi activo y esto lo podría yo cobrar ejecutivamente en cierto momento. Claro está, hay que conservar el documento, ¿no? Muy bien guardado, muy bien custodiado, porque ante la ausencia de esto no podría presentarlo ante el juez respectivo y tendría yo tal vez que acudir al contrato en vez del título, que es lo que me da una mayor velocidad para ejecución. Del otro lado, ¿cómo se observa? La empresa que está obligada a pagar lo tendrá registrado dentro de su pasivo. Eso quiere decir que esa empresa tiene que pagarlo en un futuro, cuando sea la fecha de vencimiento, la respectiva factura. Y acá entonces también hago una salvedad en función de esa contabilidad. La contabilidad, si bien internamente tiene que ser llevada dentro de unos estándares, pues también tiene que ser llevada en las dos partes. Es decir, que lo que para mí como el prestador del servicio aparece dentro del activo, pues para la contraparte aparecerá como el pasivo. Eso quiere decir que esas dos partidas tienen que ser correspondientes. Por lo tanto, si yo he dicho que me deben 2 millones, la otra parte debe tener en sus pasivos los 2 millones que me debe a mí. Y esto es muy importante en la medida en la que en materia probatoria, cuando estamos hablando de la contabilidad, puede generar que se desestime completamente la contabilidad de una parte o de la otra si no se lleva de acuerdo a las respectivas reglas. Por lo tanto, el registro, no solamente de la factura, sino de cualquier título dentro de los activos y pasivos de las compañías, pues puede generar
que esa sea desvirtuada, que esa contabilidad sea desvirtuada y por lo tanto se tengan que aceptar todos los hechos económicos míos y no de la contraparte. Entonces, el llevar una correcta contabilidad como obligación que nos impone el artículo 19 del Código de Comercio va a ser fundamental para que yo también acredite el ejercicio de otros derechos que son asociados a los títulos valores. Entonces, mucho cuidado con el manejo de las reglas contables. Adicional, porque como ya les indiqué, hay varias entidades del Estado que están haciendo la supervisión de este tipo de relación y sobre todo porque tenemos carga tributaria que hay que pagar. Entonces, ojo con esa circunstancia. Vamos a hablar de la aceptación de la factura. Entonces, no se puede dejar de una manera libre a que el prestador del servicio o el que entrega los bienes pues facture lo que quiera, lo que bien tenga dentro de esta relación acá. Entonces es necesario que se haga una validación o que se requiera la firma de aceptación. Entonces, por el hecho de yo expedir 30 facturas como esta, no quiere decir que la prestación del servicio se ha dado, simplemente es que yo compruebo con la firma del recibido de la factura, el recibido y la aceptación y la fecha en la que sucedió esto. Aquí yo me detengo un poquito en la firma de aceptación y es porque en muchos casos lo que se ha presentado y en la vida, en la práctica jurídica se da, es que esta firma es desestimada por la persona que se encuentra a cargo de la empresa, de la que está obligada. Entonces, cuando observa la factura, lo que va a decirnos es, esa factura no sé quién la firmó, esa persona no labora acá, la firma no corresponde, bueno, hay muchas formas de desestimar el título frente a esa firma. Entonces, lo que yo en todos los casos recomiendo para dar mayor seguridad es que no solamente vaya la imposición de la firma, sino que también vaya el nombre de la persona, de manera que sepamos quién es y cómo está firmando. En muchos escenarios se ha dado en que se pone un chulo, pero ese chulo en realidad no acredita nada porque no es ni la firma de la persona, ni el nombre de la persona, ni la identifica a la persona, simplemente es una raya sobre una factura, un título. Entonces me queda difícil de hacer. ¿Qué sugiero para todos los casos? La firma, pero acompañada del nombre, acompañado del número de cédula y también que tenga un sello institucional o un sello recibido de la empresa. Y con esto ya aseguramos que si bien la aceptación del título o la recepción del título, previo a la aceptación, sencillamente está siendo dada por la empresa en general. Y ya no me importaría si fue la persona capacitada para eso, diferente si fue la recepcionista o si fue el mensajero o si fue el vigilante o si fue la contabilidad, la persona de contabilidad. Ya no me importaría porque sencillamente se entiende es que fue la sociedad la que recibió la respectiva factura. Entonces, otra cosa, cuando nosotros damos la firma de aceptado, lo que va a entenderse en todos los eventos es que ya digamos que se revisó el completo contenido de la factura y se aceptó de manera plena. Es decir, que la prestación de los servicios y la entrega de los bienes, pues sencillamente se estuvo de acuerdo y se aceptó. Por eso también es importante que en las empresas desarrollen unos sellos en los que se mencione que este es un recibido que no implica aceptación. Precisamente por eso que puede llegar a suceder, en que entreguen a una persona de la cadena que no tiene nada que ver, por ejemplo el vigilante, que no tiene ni idea de lo que es el título valor, y se le entregue el título, él acepte el título y pues finalmente no se sabe si efectivamente está bien relacionado a la entrega de productos o de los bienes. Por lo tanto, lo que se sugiere es recibir en primera instancia con ese sello que indica que no está aceptado. De esa manera, tiene el tiempo de ley para hacer la revisión completa y para, si es del caso, devolverla y no entenderla como una factura plenamente aceptada. La aceptación se puede hacer entonces de dos formas. Una, en el documento, que es el espacio que les mostré, en donde se agrega la firma, el nombre, la cédula y se agregará el sello corporativo, pero también se puede hacer una factura a través de documento escrito o por separado. A manera de ejemplo, ustedes hacen la entrega de la factura. La factura entonces corre por el proceso de facturación hasta que llega al departamento contable y posteriormente al de tesorería. Cuando eso sucede,
lo que puede llegarse a dar es que el equipo contable le remita a usted un email en donde le dice su factura número 1500, bueno, con la descripción del servicio ha sido aceptada. Entonces ahí ya es donde entenderíamos que hay un documento adicional en donde hubo la aceptación. Documento pues que usted podrá, pues como ustedes ya vieron en diferentes clases, un documento simplemente un mensaje de datos electrónico que usted podrá presentar frente al juez y decirle, mire señor juez, factura, y adicional le agrego el email en donde se observa que la empresa aceptó el título valor y por lo tanto ya lo puedo ejecutar. Ahora, como yo les mencionaba al principio, nos debe constar además la prestación del servicio, porque esta puede ser una forma de alegar que no se ha cumplido. Entonces, también sugiero, como les indiqué, que con la prestación del servicio se deje la suficiente evidencia en que eso se dio. Podría ser con un correo electrónico, podría ser con un informe, podría ser con cualquiera de estas formas en las que quede claramente que la prestación del servicio yo la hice. Si es de entrega de bienes, entonces tendremos un listado de entrega del bien, de pronto un depósito del bien, de pronto una relación de los productos, un inventario. Bueno, hay muchas formas en las que se puede acreditar que se cumplió con la entrega del producto. Esto para que lo tengamos allí presente. Ahora, este título tiene algo muy importante que es denominado aceptación tácita de la factura. Eso quiere decir que no estamos entendiéndolo como que la factura lleva el sello acá de firmado y que está aceptada, sino que o no lleva el email donde dice que está aceptado o no lleva, bueno, cualquier medio para decir que está aceptada, sino que sería tácita. Eso quiere decir que la empresa no lo manifestó, pero por el cumplimiento de unos términos de ley sí ha aceptado tácitamente la factura cambiaria. Entonces, ¿cómo se entiende que ha sido aceptada tácitamente? Lo primero es que no fue rechazada, es decir, que fue entregada en la sede de la empresa y en ningún momento dijeron yo no se la recibo porque no existe la prestación o no le indicaron absolutamente nada, simplemente se la recibieron en la sede. Y acá entonces también hay que precisar algo más. Es que cuando estamos hablando de recibirla en sede, tengo que cotejar cuál es el lugar de recepción del respectivo documento, porque esto también puede afectarnos en relación con la forma de ejecutar. Ustedes imagínense si la prestación se da, por ejemplo, en Cartagena y yo radico la factura en Bogotá. Entonces lo que puede llegar a pasar es que dentro del proceso que ha destinado la empresa me diga no, la facturación se hace dentro del lugar donde se prestó el servicio, es decir, usted debía radicar era en Cartagena y no en Bogotá. Entonces cuando tenemos esos problemas con esos incumplimientos, pues sencillamente tendría que haber operado un rechazo inmediato. Entonces también hay que estructurar el equipo completo porque yo podría recibir la factura no solamente por ese medio radicado físico en sede, sino también ya podría llegar a considerar una radicación electrónica. Entonces lo que tengo que prever es un proceso completo de facturación que digamos que no permita que se me salga de la cadena ninguna factura. Si corre por medio de personas de la entidad, de la corporación, de la empresa, etcétera, pues también tengo que prever que pueden existir errores humanos, como aquel guardarlo en el cajón y darse cuenta 2 meses después, porque ya opera la aceptación tácita. Entonces, todas estas circunstancias significan que no han rechazado la factura y por lo tanto, pues tiene la vocación de ser aceptada tácitamente. Segundo, cuando no se rechaza, o sea, se recibe, pero no se reclama el contenido, es decir, no se está pidiendo que se haga algún ajuste de la factura. Y para esto hay que tener un proceso ágil en facturación. Es decir, yo radico el día de hoy la factura y tendrían 3 días, 3 días hábiles para que me hagan la respectiva devolución so pena de encontrarse aceptada tácitamente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese curso? O sea, tenemos muy poquitos días. Si esto se radica hoy, lo que tendría que hacer el proceso de facturación es llevarlo rápidamente a la persona que coteja que la prestación del servicio se dio o que la entrega de los bienes se dio. Y tendrá entonces que ponerle la autorización en donde diga si efectivamente este hecho contable sí se dio y yo tengo acá los soportes. Entonces, si no se da, caso contrario en el que no tuviéramos diferencias,
pues lo que tendríamos que hacer es hacer la devolución rápida. Tendríamos que devolverle al emisor la factura o reclamarle por su contenido para que proceda con el respectivo ajuste. Si no se ha dado, entonces ya tenemos tres cosas que hemos mencionado. La primera, no se rechazó, es decir, que la recibieron en la sede. La segunda, no se reclamó su contenido, es decir, que aceptaron pues que lo que está acá relacionado está perfecto. Y la tercera, que no se devuelva al emisor, que para eso tiene 3 días hábiles siguientes a la recepción. Eso quiere decir que si no se ha dado, si se han dado estas circunstancias, pues sencillamente se ha aceptado tácitamente la factura y por lo tanto, a pesar de encontrarse este contenido errado que puede pasar, sencillamente se reclama ante el juez porque, insisto, el juez no va a revisar la relación contractual que está por detrás o la entrega del bien o de los servicios, sino que sencillamente va a revisar el cumplimiento de requisitos generales y específicos del título valor para proceder a ordenar el pago. Con todo esto, lo que debemos observar es que es un título que implica la estructuración de varios procesos dentro de la empresa. No solamente va a ser desde la recepción de la factura, sino también va a ser desde la contabilidad y desde el pago. Porque claramente si no se hace de una manera organizada, vamos a tener facturas que están aceptadas tácitamente y pues que seguro no van a corresponder de la prestación o de la entrega del bien con lo que está aquí agregado. Ahora, también se observa que algunas personas permiten que se pase el tiempo de la aceptación tácita y de manera defensiva lo que llegan a hacer por fuera de la ley, no es que sea ilegal, pero si es por fuera de la ley simplemente será parte de lo convenido, es que piden modificaciones de la factura después del tiempo argumentando véndame 2 productos más o présteme otra asesoría, hágame una nueva factura y lo que hacen es prolongar en el tiempo el vencimiento o cambiar la aceptación tácita que se tenía. Aquí entonces pues quiero ser enfático en decirles que si se llegara a dar, estas circunstancias están por fuera entonces del cumplimiento de la ley, lo que significaría es que es un acuerdo y por lo tanto lo que yo haría es, claro que sí, yo le hago una nueva factura, pero solamente de la prestación de ese servicio adicional que usted quiere, porque la otra ya cumplió unos requisitos. Y hay que ser también bastante riguroso con eso, porque si no lo que empieza a hacerse es a dilatar el proceso de pago. Se los pongo en un ejemplo. Se radica la facturación y la factura queda completa. Dentro del contrato hemos estimado que la factura se venza en 3 meses. Es decir, a mí en 3 meses me van a pagar la prestación del servicio de hoy. Entonces, opera la aceptación tácita, es decir, ellos en 3 días de haber radicado no me dijeron absolutamente nada, yo entiendo que ya está perfecto y va corriendo los meses. Cuando vamos en el segundo mes, ellos me van a decir, doctor, necesito otra asesoría, por favor, préstemela y la facturamos de una vez. Entonces yo presto la factura y lo que ellos podrían llegar a decirme es, doctor, le devuelvo su factura de hace 2 meses, por favor póngame en una sola factura la prestación de estos servicios. ¿Qué significaría eso? Que yo tendría entonces que volver a correr el proceso, es decir, que arranco otra vez los 3 meses al vencimiento y claramente he perdido la oportunidad de cobrar una factura que ha sido aceptada tácitamente desde hacía 2 meses, o sea que ya era próxima a que pudiera cobrar o ejecutar. Entonces aquí hay que tenerle también bastante cuidado porque se presenta en muchos eventos esa situación y sencillamente queda una parte desprotegida porque pues si a usted le interesa el contrato va a hacer lo que la empresa le esté indicando. Para el caso, insisto, pues no hay que tenerle miedo a ese tipo de circunstancias, simplemente con el acompañamiento de la ley diría yo le presto un nuevo servicio, pero pues no hay ningún problema, se lo facturo aparte. Y eso también tiene asocio con que yo no puedo devolverme en el tiempo, insisto en lo que dicen las NIF, y devolverme en el tiempo porque ya lo he causado. Es decir, cuando presté el servicio, se causa dentro de la contabilidad y yo no podría devolverme 2 meses para decir, no, ya no presté el servicio, sino que ahora son 3 veces. Eso no puede pasar y por lo tanto también es una justificación de peso para que ustedes continúen con el proceso de facturación normal y sean entonces acá ya 2 obligaciones, 2 facturas por 2 prestaciones de servicio completamente diferentes. Ahora, vamos a hablar un poquito del endoso. El endoso entonces se puede realizar, como les digo, en la práctica pues se puede hacer
por detrás endosar cada factura, pues para esto tendrá que acreditar quién tiene el derecho, es decir, la empresa emisora, la que aparece acá arriba, podrá endosar a través de su representante legal o la persona que esté facultada para ello. Si fuera por un poder, entonces también le agregamos el poder para hacer endoso mediante poder. Y esta entonces podría empezar a circular. Es decir, que la persona que va a reclamar ante la empresa que recibió los bienes o el servicio, pues será una persona diferente a la que lo realizó, lo ejecutó. Entonces, puede hacerse. ¿Cuándo se puede hacer? Cuando han aceptado la factura de manera inmediata. Entonces, a partir del mismo momento puedo endosar. Es decir, yo fui a la empresa, me agregaron acá el recibido y le pusieron aceptada. Entonces yo inmediatamente después puedo llegar a negociar la factura, la puedo vender y le hago el respectivo endoso y listo. Caso contrario, en el que tenga yo uno de esos sellos que dice recibido no aceptado, entonces yo qué podría hacer? Esperar los 3 días hábiles que me indica la aceptación tácita, y si no me la han aceptado o no me la han rechazado, pues sencillamente a partir de esos 3 días podría negociarla. Entonces, ¿qué va a ser importante acá? Ojo, la fecha que yo le ponga de recibido o el sello de recibido de la factura. Porque si estamos ante esa circunstancia, simplemente acepto, espero el tiempo de aceptación tácita y procedo a negociar. Ahora, la constancia de esa aceptación tácita, pues deberá quedar también por escrito acá. Eso no quiere decir que la persona que la va a recibir pues tenga que saber de títulos, valores y entender que la factura tiene una aceptación tácita y que se puede negociar. No. Entonces, ¿qué se tendría que agregar adicional? Una constancia de este lado en la que diga, pues bajo la grabada de juramento, que ha transcurrido el tiempo de aceptación tácita y la sociedad deudora no ha ni aceptado ni ha rechazado y por lo tanto puede proceder con el endoso. Sencillamente sería hacerlo de esa manera. ¿Qué se puede entonces realizar posterior a esto? Para cobrar la factura, el obligado tiene pues 3 días antes del vencimiento, el tenedor tiene que informar al obligado 3 días antes del vencimiento que debe pagarle la factura a él. Entonces, estábamos hablando de esa factura que es de a 3 meses. Y yo me la aceptaron inmediatamente, la vendí, yo ya me desentiendo de esa circunstancia. La persona a la que le vendí la factura se acercará entonces a la sede del deudor para este caso. Cuando se acerque tendrá que exhibírsela 3 días antes del vencimiento y decirle, mire, se nos vence en 3 días, por favor proceda al pago. Y con esto pues quedará agotado, la persona jurídica deudora sabrá a quién le debe y en qué manera podrá realizarle el pago. Porque recuerden que es una persona ya ahora diferente a con quien negoció los términos del contrato inicial. Ahora, algunos requisitos de factura. Ya lo hemos mencionado para todos los títulos, los del 621 que son generales para todos, y también tendremos que ver entonces los que están contemplados a partir del 772 subsiguientes, pero también los del estatuto tributario. Entonces, ¿qué encontramos allí? Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento tiene que agregarse, puede ser cualquier tiempo, no sé, ustedes verán dentro de su relación contractual, 30, 60, 90, 180, si quieren un año, ya eso depende de lo que ustedes puedan aguantar ese título. Pero si no tiene fecha, lo que se va a entender es que se paga 30 días calendarios siguientes, es decir, el mes. Si hoy, por ejemplo, que es 8, pues sencillamente al no ponerle fecha de vencimiento, lo que se entenderá es que se debe pagar el próximo 8, o sea, el 8 del siguiente mes. Esa sería entonces la fecha mínima si no se ha realizado ningún tipo de negociación. Es decir, que si tuviéramos el contrato completo y en el contrato completo se estipulara 3 meses, pero en la factura me quedó sin fecha, pues sencillamente aplicamos las normas del Código de Comercio. Y si hubiera algún incumplimiento contractual, pues tendremos que definirlo ante el juez competente. Pero la factura, como título valor independiente, como título valor autónomo, pues lo que implicaría es que si no lleva la fecha, pues entendemos lo que la ley rellena, que para este caso serán 30 días calendarios siguientes a la emisión del título. ¿Qué debe llevar también como requisito?
la fecha de recibo de la factura, porque como ya les he indicado, a partir de ello se da la aceptación y también la posibilidad de hacer negociación con la factura. El nombre de identificación y la firma de quien recibe, ya les expliqué eso con detalle. El emisor de la factura, pues que será la persona que prestó el servicio o entregó los bienes. El precio, que va a ser importante. Recuerden acá también algunas condiciones que vimos antes en la parte general y tenían que ver con los precios que están estimados en dólares y los precios que están estimados en pesos y cómo esto tiene total asocio a la operación de comercio que se haga. Entonces solamente les refresco un poquito la memoria. Si estamos dentro de operaciones de comercio que sean de profesionales de cambio, entonces aplico la tasa representativa de mercado de ese día. ¿Y por qué aplico la de ese día? Porque son profesionales del mercado, o sea, saben los riesgos a los que se atienen si hacen una mala negociación con divisas. Pero si estamos hablando de operaciones que no están propias dentro del derecho cambiario, es decir, puede ser una prestación de un servicio normal, pues entonces yo qué estaría haciendo? Tomando la TRM o la tasa representativa de mercado de la fecha de emisión del título. De esa manera se subsana y pues no estaríamos en riesgo de la volatilidad del peso del dólar, simplemente estaríamos cumpliendo la obligación de acuerdo a cómo se pactó inicialmente. Eso depende de qué tipo de actuación comercial estemos haciendo, de profesional o no profesionales en ese mercado. Condiciones de pago. También puede suceder que tengamos algunas condiciones de pago que sean asociadas a los plazos. Pero recuerden ustedes de lo que hablamos en las partes generales, que todos los plazos que se llegaran a dar tienen que estar por escritos dentro del título. Eso quiere decir, o bueno, hoja de herida. Eso quiere decir que si nosotros le dimos la oportunidad a esa empresa de pagarme después, pues tendría que dejar el soporte, no se podría quedar en simple expresión verbal, sino que tendríamos que guardar el comprobante de ese plazo que se estimó. Y no habrá ningún problema si se hace por email. Ya sabemos que el email, el correo electrónico, pues tendrá un reconocimiento especial frente a un juez de la República. Y algo importante adicional que tendríamos entonces que ver es que si no se cumplen todos los requisitos, podríamos estar en otro título, no sé, pero no en la factura. Y esto también tiene asocio con el tema tributario, porque no solamente podríamos estar incumpliendo la ley frente a títulos, sino que a pesar de tener un título completo con todos los requisitos, podría estar incumpliendo alguna norma en materia tributaria y por lo tanto una entidad del Estado estará atrás de mí buscando que yo resarza ese daño para el Estado colombiano. Recuerden acá que estaríamos hablando del IVA o estaríamos hablando del ICA o estaríamos hablando de algún otro tipo de impuestos de acuerdo a la actividad económica que se desarrolle. Listo. Cerramos entonces todo lo que tiene que ver con el título valor factura. Sin embargo, nos queda pendiente la operación de factoring. Y para esto entonces vamos a tomarnos unos minutos para de esta manera relacionarla. La operación de factoring, como se habló al principio de esta sesión, es una operación en la que se hace negociabilidad de las facturas. Esta negociabilidad de las facturas pues es claramente, y tiene que ser así, pues facturas que cumplan con todos los requisitos legales precisamente para ser negociadas. Por lo tanto, las facturas en las que no concurre el cumplimiento de todos los requisitos, pues simplemente no se negocian porque no serían títulos valores. La operación de factoring, que cada vez es más conocida y más usada porque han llegado nuevos agentes que se dedican a hacer estas operaciones, pues sencillamente dentro del contexto generan una gran cantidad de liquidez dentro de una sociedad que está esperando que les llegue un dinero. Ejemplo, hemos tenido contrataciones por 2.000 millones de pesos con una empresa, pero esas contrataciones están facturadas y vienen hasta dentro de 3 meses a ser pagadas. Eso quiere decir que la empresa está sosteniendo 2.000 millones de pesos durante 3 meses, que si lo calculamos con una tasa bancaria sencilla, pues eso lo que haría es que está perdiendo, ya no serían 2.000 millones, sino que sería mucho menos. Entonces, esta operación que no sería inteligente de parte del empresario, porque el empresario vive de eso, pues lo que haría es que este empresario coja el grupo de facturas y proceda a llevarlas a una persona que las compre o que le haga la operación. Entonces, si por ejemplo yo tengo 2.000 millones y esos 2.000 millones de pesos que están financiando a la otra empresa por 3 meses porque no me los va a pagar a mí, entonces si los calculamos a una tasa de interés bajita, no sé, tal vez sea un 2%, lo que sea, pues sencillamente yo observo
que estoy perdiendo dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué sería mejor salida? Yo entrego esas facturas y le hacemos un descuento sobre el total. Como voy a perderle un 2% mensual, o sea, voy a perderle 6% a la factura, si ustedes ven es un buen monto, o sea, si fuéramos al 10%, ejemplo, estaríamos hablando de 200 millones de pesos sobre 2.000, o sea que 200 millones de pesos es buen dinero. Entonces, ¿yo qué diría? Pues prefiero venderlas y no perder 200 millones, sino va a perder 50 millones. Entonces, la contraparte que las compra se va a ganar 50 millones por esperar en el tiempo 3 meses. Ese es un modelo de negocio pues completamente viable, y eso lo realizan los operadores de factoring. Acá se pueden hacer de varias formas, porque el factoring pues no solamente tiene ese esquema de comprar la factura y esperar en el tiempo, sino que a la vez puede comprar la factura y negociarla, o a la vez puede hacer la intermediación o el puente para que se compre la factura por diferentes agentes. Entonces tenemos el factoring tradicional contra una persona que compra la factura y espera en el tiempo del vencimiento con una ganancia, un retorno. El primer caso, dijimos, ejemplo, 2.000 millones, se las compro en 1.995 millones, bueno, no sé X cifra, y yo me gano esa diferencia por esperar. En la segunda operación de factoring podemos hacerla, y es, yo le consigo una persona que compre esa factura. Es decir, que yo quedo en la mitad intermediando y me voy a ganar unos pesos simplemente por unir las dos puntas. El que tiene las facturas y el que quiere comprar y esperar. Entonces también puede ser. Ojo aquí con esa operación, porque también podría yo estar en curso de alguna manera ilegal si yo recibo los dineros, o sea, si el intermediario recibe los dineros y después los pasa, porque estaría negociando en nombre propio. Ojo ahí con el tema del mandato con representación, el mandato sin representación y también el mandato oculto. Entonces, esta figura pues hay que tenerla muy alineada, el equipo jurídico debe estar muy estructurado para no cometer errores en esta materia. Hay una figura también que se está presentando ahorita que se llama el crowdfactoring. Y el crowdfactoring es que yo tengo ese bloque de las facturas de 2.000 millones, se los entrego a una sociedad especializada, para este caso una fintech. Esa sociedad hace la revisión del cumplimiento de los requisitos de las facturas, los acopia y después los saca al mercado en una subasta. Entonces, lo que dirá esta sociedad, ¿qué es? Como es una factura de 2.000 millones y no cualquier persona tiene 2.000 millones para comprar ese bloque, entonces las publico y que muchas personas me compren bloques pedacitos, entonces de a pedazos. Una persona me compra de a 100 millones, otro de a 30, otro de 20, otro de 50, hasta completar los 2.000 millones. El dinero corre no por el intermediario, sino que corre directamente a la empresa que tenía las facturas, y simplemente esta empresa intermediaria, o sea, para este caso, si no llegara a pagar la sociedad comprometida, pues entonces yo les voy a ayudar a estos terceros a ejecutar las acciones judiciales. Y de esta manera entonces ellos recibirán su dinero, y pues sencillamente en mi gestión, que va a ser la buena administración de los títulos, la subasta y eventualmente la judicialización del título, pues sencillamente obtendré un recurso económico. Hay empresas hoy, bueno, una en especial que está dedicada a esta operación de crowdfactoring, una empresa pues que ha entrado dentro de las mejores en economía hoy día, que ha logrado superar etapas de inversión en Silicon Valley, pues que tiene bastante proyección y que se dedica a hacer este tipo de operaciones. Como les indico, cada vez es más frecuente encontrar empresas tanto que son ausentes de liquidez por no conocer la herramienta del factoring, como también otras que están incursionando en esta modalidad. Por lo tanto, el hecho de conocer usted perfectamente este título, de conocer perfectamente el proceso, de aprenderse también las modalidades de facturación electrónica, de aprenderse también cuál es un proceso en materia tributaria y demás, le va a permitir a usted llegar a un alto estándar y después trasladarse a hacer este tipo de negociaciones. Una recomendación final es que revisen dentro de las posibilidades de las empresas que ustedes asesoren si hay lugar o no hay lugar a usar el factoring, porque en muchos eventos podría usted también hacer otro tipo de operaciones con las facturas sin necesidad de llegar al factoring, o también si se lo prohíbe el cumplimiento de ese contrato macro. Entonces, siempre que estén en estos escenarios, identifiquen las necesidades de sus clientes y asesórenlo de la mejor manera para ver si la operación sí es esta o si puede ser otra que redunde en una economía saludable para esa sociedad.
Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima sesión.